Buenas noches, comunidad universitaria. Buenas noches, estimados docentes, alumnos, compañeros de la Universidad UNEMI. Esta noche, el grupo número 12 de la materia de bases biológicas de segundo semestre, aula C10 de la Universidad Estatal de Milagro, expone un webinar gratuito para el gusto de todas las personas que nos están viendo en este momento sobre la vigencia del condicionamiento clásico. Esta noche nos vamos a enfocar en varias de las teorías y corrientes filosóficas que han tratado este pensamiento y este condicionamiento clásico para que podamos defender las posturas y saber si es que este pensamiento del condicionamiento clásico aún tiene vigencia dentro de la terapia psicológica y dentro de la carrera de psicología. Vamos a empezar con una pequeña introducción de las que yo les voy a leer, les voy a decir y les voy a informar qué es lo que se entiende por el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un tema introductorio que está dentro de la carrera de psicología. Es uno de los principios básicos del aprendizaje. Normalmente los psicólogos y los maestros tienen conocimiento sobre la importancia en el aprendizaje asociativo o en la formación de patologías como las fobias. Somos muchos los que hemos leído a Iván Pavlov y sus experimentos con perros. Los que no lo conocen, pues este es el día en el que van a escuchar mucho de él y también lo van a conocer. Vamos a explicar qué es el condicionamiento clásico y una de las características más importantes es que este tipo de aprendizaje implica respuestas automáticas o reflejos, no conductas voluntarias, a diferencia del condicionamiento operante o instrumental. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre el estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Ok, partiendo de este concepto de introducción, vamos a iniciar con un pequeño video de uno de los expertos de esta noche. Es un compañero Guillermo que por cuestiones personales pues tuvo que compartir con nosotros un video y no pudo estar presente en el webinar. Pero les va el video para que ustedes puedan entender en este caso cómo funciona el condicionamiento clásico según la teoría de Iván Pablo. Para ello vamos a poner en este momento un pequeño video que nos ha enviado nuestro compañero y vamos a verlo en este momento. Saludos, estimado docente, compañeros, quienes formamos el paralelo C10 de la carrera Psicología en línea. Soy el alumno Guillermo Castro. En esta ocasión hablaré sobre el condicionamiento clásico. No sin antes agradecer a la plataforma webinar por permitirnos tener este método de estudios que son muy eficaces y eficientes en nuestro tiempo. Bueno, el condicionamiento clásico. Sabemos que existieron varios autores los cuales hicieron muchos aportes en este tipo de condicionamiento, pero quien marcó un antes y un después fue nada más y nada menos que el filósofo ruso Iván Pavlov. En este caso hablaré sobre la reflexología. ¿Qué es la reflexología? Si bien es cierto, sabemos que la reflexología se basa en la relación o reflejos que se produce por la intervención de cierto tipo de estímulos. Sabemos que esto puede ser un estímulo condicionado o un estímulo incondicionado. Bueno, si bien es cierto, sabemos que Iván Pavlov fue quien marcó un antes y un después en este tipo de estudios o investigaciones. ¿Cómo obtuvo él este título, se podría decir? Fue con la investigación que realizó con un can. ¿Cómo lo hizo? Él lo condicionó de una manera en la cual él podría llegar a salivar cuando tenía este tipo de reacciones. ¿Cómo llegó a hacerlo? Mientras lo alimentaba, él estaba, pues sabemos que sonaba una campanita, después ya no lo alimentaba, pero sonaba la campanita y sabíamos que el estímulo o el reflejo del can llegaba a ser que éste llegaba a salivar.
Bueno, esto es en lo que yo puedo aportar sobre la reflexología. Muchas gracias. Bueno, en este caso, Guillermo nos ha impartido una pequeña muestra de lo que es el condicionamiento clásico a través de la teoría de Iván Pavlov. En este momento tenemos con nosotros a otra de las expertas que nos va a hablar sobre el tema de la teoría conductista sobre el condicionamiento clásico, que en este caso es Berta. Berta nos va a impartir en este momento su apreciación y su teoría sobre el condicionamiento clásico. Buenas noches, compañeros panelistas, compañero moderador. Pues como ya me presentó mi compañero, mi nombre es Berta Román. Yo voy a defender la teoría, la disciplina del análisis experimental del comportamiento. Este sistema o paradigma consiste en que estudia los procesos mediante el cual se pretende determinar la conducta a través de una metodología experimental. Esta disciplina aparece como tal de los trabajos de Skinner, que se basa en el conductismo radical que este autor defiende. Skinner define el condicionamiento operante como aquella conducta cuya probabilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento. Esta es una conducta que es reforzada positivamente, por ejemplo, con un alimento, o la extinción de la misma por medio de la eliminación del estímulo. A esto le llamó el método de reforzamiento o extinción de una conducta. Su principal característica es que considera que la conducta en su conjunto no es arbitraria, sino que se sujeta a las leyes naturales y científicas. Skinner destaca especialmente la importancia de las consecuencias a la hora de explicar la conducta y su modificación, teniendo como origen el condicionamiento operante. Pretende explicar el comportamiento humano o animal en base a las observaciones y a la reacción que tiene entre el estímulo y la respuesta. Skinner también propone una terapia de exposición para erradicar dichas conductas o para reforzarlas, ¿no? En este caso vamos a hablar de la terapia de exposición, que esta idea viene de más de 100 años, que nace con la teoría del condicionamiento clásico y en la actualidad también se encuentra en la rama cognitivo-conductual. Cierta terapia consiste en acercar a la persona con dicha conducta a cualquier miedo o fobia que tenga, acercarle poco a poco para de esta manera ir erradicando ciertas alteraciones en su comportamiento. Esto es lo que yo les puedo compartir en este webinar acerca de este método que nos propone Skinner. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias, Berta. Ha sido una excelente explicación y todos hemos comprendido de cierta manera la postura de Skinner. Ok, en este momento nos vamos a ir con Josbel, que nos tiene otra teoría de otro autor y otra corriente filosófica, que en este caso es del cognoscitivo, y nos va a exponer en este momento. Josbel, tienes la palabra y puedes empezar cuando tú desees. Bueno, primeramente, buenas noches, compañeros. Igual como han presentado acá mi compañero, yo soy Josbel y voy a defender el concepto de cognitivismo. Controla los desencadenantes condicionados en la medida en que los estímulos condicionados son informativos. Lo comprueba empíricamente sobre el estímulo incondicionado con el que se asocia.
Vemos el condicionamiento palpoliano como relaciones de aprendizaje entre eventos ambientales que ocurren fuera del control del organismo, como resultado del arreglo ambiental entre dos eventos. Los organismos aprenden lo que luego se refleja en cambios como en su comportamiento. Pero desde el punto de vista actual, lo esencial es que los organismos aprendan sobre las relaciones entre eventos. En primer lugar, el condicionamiento clásico deja de ser un método o manipulación de formación de reflejos para convertirse en un proceso de aprendizaje asociativo. En segundo lugar, sus procesos cognitivos influyen en la conducta que ocurre dependientemente de ella. Bueno, esta noche he podido compartir con esto en el webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josbel. Ha sido un aporte muy importante para este webinar gratuito sobre la vigencia del condicionamiento clásico. Ahora nos vamos a ir en este momento con Edith, que nos va a compartir sobre otra corriente y otra teoría. En este caso, quisiéramos que Edith nos avise si es que ya estás lista para poder iniciar tu presentación y así poder avanzar con este webinar gratuito sobre el condicionamiento clásico, sobre la vigencia del condicionamiento clásico. Edith, tienes la palabra. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del neurobiológico. Bueno, para hablar un poco de esto, el conocimiento clásico fue estudiado en la filosofía rusa, o sea que esto fue creado por un ruso. Este también está basado por la respuesta de un animal a este estímulo. Este último puede ser modificado por la presencia o ausencia de otro estímulo que tenga contingencia con él. El modelo de conocimiento clásico de neurobiológico ha sido ampliado, utilizado en la psicología, en particular por el conductismo y también para explicar los mecanismos que subyacen con algunos comportamientos humanos. También, por ejemplo, hay algunas formas de neurosis o fobia, pueden ser según el mecanismo del estímulo eh, neutro con una situación de ansiedad. También con este artículo de psicología profundizaremos juntos sobre qué es el conocimiento clásico en algunos ejemplos o respectos. Eh, También hay tipos y ejemplos que ya los van a ver con con las otras personas que les toca hablar sobre este webinar. Muchísimas gracias, Edith. Ahora, si es que no ha quedado claro todavía el tema, pues tenemos otro experto, o en este caso una experta, que nos va a hablar claramente a través de ejemplos de la vida diaria de cómo vamos a tener que entender este tema del condicionamiento clásico, que nos va a comprender o nos va a ayudar a comprender si es que aún hay vigencia del condicionamiento clásico, si es que aún podemos hablar de que el condicionamiento clásico se desarrolla en los momentos actuales. Julia, tienes la palabra. En efecto, muy buenas noches, estimada comunidad universitaria. Pues vamos a dar unos pequeños ejemplos que nos ayudarán a comprender más acerca del condicionamiento clásico. Uno de ellos es la música de Navidad que es puesta en una tienda, la cual puede desencadenar dulces recuerdos acerca de hábitos de dar y compartir en la mente de un consumidor y de esa manera van a persuadirlo para que él ingrese en ella. Otro de los ejemplos que tenemos en esta noche es acerca de las personas que reciben quimioterapia. Por lo general, estas quimioterapias producen vómito durante o justamente después de ellas. Cuando ya ellos han recibido muchas terapias, muchas de las veces ellos comienzan a sentirse mal, pero con el solo hecho de ver el quirófano. Si cada vez que ves una película de miedo, chupas unas mentas, vas con el tiempo a darte cuenta que cada vez que las veas, te sentirás asustado. Ver comida te dará hambre. Pronto, cada vez que vayas a la cocina, vas a sentir hambre. Los traumas emocionales o vivencias traumáticas asociados a un lugar específico producirán a quien la sufrió una sensación muy desagradable cuando regrese al lugar de los hechos. Por ejemplo, un lugar doloroso de la infancia. Esos han sido los ejemplos. Muchísimas gracias, Julia. Ha sido un excelente webinar. Hemos comprendido de mejor manera sobre el condicionamiento clásico y creo que la comunidad universitaria de la Universidad Estatal de Milagro y de los otros lugares donde nos ven
han comprendido sobre el condicionamiento clásico, sus autores, sus corrientes, y también hemos expuesto unos ejemplos de la vida diaria para que puedan comprender de mejor manera este tema. Yo les agradezco y no tengo más que decir que muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ha visto esta noche y muchísimas gracias al grupo número 12 de bases biológicas que en esta noche pues se ha dado cita para poder exponer este tema. Gracias. Buenas noches.